El contador de sueños. La noche cae sobre Roma como lo ha hecho durante casi 2000 años. El aire se enfría, los pasos se apagan, los murmullos desaparecen. Pero hay algo que nunca duerme. Una sombra inmensa se recorta contra el cielo. No es un palacio. No es un templo. No es una ruina. Es una advertencia de piedra. El Coliseo romano. Y esta noche, antes de que sigas escuchando, debo decirte algo con absoluta honestidad. El Coliseo no debería existir. No con la tecnología de su tiempo. No con los materiales que oficialmente se conocían. No con la velocidad con la que fue construido. No con la precisión matemática que aún hoy sigue desconcertando a la ingeniería moderna. Bienvenido a El Contador de Sueños. Este no es un canal para consumir historia de forma pasiva. Aquí no repetimos lo que ya sabes. Aquí no romantizamos el pasado. Aquí abrimos grietas en los relatos oficiales y miramos lo que hay detrás. Si eres de los que sienten que la historia antigua todavía guarda secretos. Si alguna vez has sospechado que ciertas obras humanas parecen demasiado avanzadas para su época. Si intuyes que hubo conocimientos que se perdieron, se ocultaron o se silenciaron. Entonces este lugar es para ti. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campana. No por rutina, sino porque este viaje no será corto, ni superficial, ni cómodo. Cada parte de esta serie ha sido diseñada para llevarte más profundo. Y una vez que entres, no querrás perderte ninguna pieza del rompecabezas. Ahora escucha con atención. El Coliseo no fue concebido como un edificio. Fue concebido como una máquina. Una máquina de control social. Una máquina de propaganda. Una máquina diseñada para imponer la idea de eternidad. Roma no construía para durar décadas. Construía para desafiar al tiempo mismo. Pero incluso bajo ese estándar, el Coliseo es una anomalía. Su tamaño es descomunal incluso hoy. Su capacidad logística sigue siendo un referente. Su resistencia estructural ha sobrevivido terremotos, incendios, saqueos, siglos de abandono y reutilización sistemática de sus materiales. Y aún así, sigue en pie. No completo. No intacto. Pero vivo. Lo inquietante no es lo que vemos. Lo inquietante es lo que no vemos. Porque bajo la arena donde alguna vez corrió sangre, existe un mundo oculto de túneles, elevadores, contrapesos y sistemas mecánicos que no encajan con la idea simplificada que solemos tener de la ingeniería antigua. Los romanos no improvisaban. Calculaban. Probaban. Estandarizaban. Y lo hacían a una escala industrial que raramente se menciona. El Coliseo fue levantado en menos de 10 años. Menos de una década para una estructura que hoy requeriría maquinaria pesada, grúas modernas y sistemas computacionales avanzados. ¿Cómo? La respuesta tradicional habla de esclavos, disciplina y poder imperial. Pero esa explicación se derrumba cuando se analizan los detalles. La verdadera historia comienza antes de la primera piedra. Antes del primer arco. Antes incluso de la idea del Coliseo. Comienza con una Roma traumatizada. Año 64 después de Cristo. La ciudad arde. Un incendio brutal devora barrios enteros durante días. El caos se apodera de la capital del mundo. Miles pierden sus hogares. Miles más pierden la vida. Y mientras Roma se consume, un rumor comienza a expandirse como el fuego mismo. El emperador Nerón observa el incendio desde su palacio. Verdad o mito, el daño ya está hecho. Nerón pierde al pueblo. Pierde al Senado.
pierde el control. Y lo que hace después marcará el destino del lugar donde siglos más tarde se alzará el Coliseo. En el corazón de la ciudad devastada, Nerón construye la Domus Aurea, la Casa Dorada. Un complejo privado obscenamente lujoso. Jardines artificiales. Salas revestidas en oro. Un lago artificial donde antes hubo barrios populares. Roma no olvida. Cuando Nerón cae, no solo cae un emperador. Cae una era de excesos. Y el imperio necesita borrar esa memoria. Aquí entra en escena una decisión crucial. No se trata solo de gobernar. Se trata de reparar la relación con el pueblo. Y para ello, Roma hará algo extraordinario. Convertirá el símbolo del abuso imperial en el símbolo de la grandeza compartida. Donde Nerón tenía un lago privado, Roma levantará un anfiteatro para el pueblo. Pero no cualquier anfiteatro. El más grande jamás construido. El Coliseo no nace del ocio. Nace de la política. Nace del miedo a una revuelta. Nace de la necesidad de demostrar que el imperio sigue siendo fuerte, estable e invencible. Y cuando Roma decide demostrar algo, no escatima recursos. Miles de toneladas de piedra serán extraídas. Canteras enteras trabajarán exclusivamente para este proyecto. Rutas logísticas se reorganizarán. Técnicas constructivas se perfeccionarán. Nada queda al azar. Cada arco del Coliseo responde a una lógica estructural precisa. Cada nivel cumple una función mecánica y simbólica. Cada pasillo, cada escalera, cada acceso está pensado para mover masas humanas como si fueran corrientes de agua. Pero lo que realmente separa al Coliseo de cualquier otra construcción antigua es su dominio del espacio invisible. La ingeniería romana entendía algo fundamental. Lo que no se ve sostiene lo que se ve. Por eso, bajo la arena, existe un entramado complejo que transformaba el espectáculo en una coreografía perfecta. Animales que aparecían de la nada. Gladiadores que emergían del suelo. Escenografías completas que se montaban y desmontaban en minutos. Todo sin motores. Todo sin electricidad. Todo con fuerza humana, gravedad, poleas y conocimiento profundo de la física. Nada de esto fue improvisado. Y nada de esto fue documentado con el detalle suficiente. Porque Roma no construía para que otros copiaran. Construía para dominar. Esta serie no va a contarte solo cómo se construyó el Coliseo. Va a mostrarte por qué se construyó así. ¿Qué sabían los ingenieros romanos? ¿Qué conocimientos heredaron? ¿Qué técnicas se perdieron? Y sobre todo, ¿qué mensajes ocultos se grabaron en piedra? El Coliseo no es un edificio muerto. Es un manifiesto. Y esta noche, acabas de escuchar su primera palabra. Descenderemos a la Roma anterior al Coliseo. A la ciudad herida, resentida y peligrosa. Al contexto exacto que hizo inevitable la creación de esta obra imposible. No te vayas. Suscríbete. Porque lo que viene es donde la historia deja de ser cómoda. Antes de que existiera el Coliseo. Antes de que la piedra se elevara en arcos perfectos. Antes de que la multitud rugiera bajo el sol. Roma era una ciudad rota. No una ciudad derrotada, sino algo mucho más peligroso. Una ciudad humillada. Para comprender por qué el Coliseo fue inevitable, debemos regresar a un momento incómodo de la historia romana. Un momento que los cronistas suavizaron, que los monumentos intentaron borrar, y que el imperio prefirió cubrir con espectáculo. Año 64 después de Cristo. Roma, la capital del mundo. Arde. El incendio comienza en la zona del Circo Máximo.
pero pronto se vuelve incontrolable. Las llamas se propagan con una velocidad brutal, alimentadas por calles estrechas, edificios de madera, y un viento que parece decidido a no perdonar nada. Durante días, el fuego devora barrios enteros, templos, mercados, viviendas populares. La ciudad más poderosa del planeta se convierte en un laberinto de cenizas. Miles mueren. Cientos de miles pierden todo. Y en medio del caos, surge una figura que marcará para siempre el destino del lugar, donde siglos más tarde se alzará el Coliseo. El emperador Nerón. La historia oficial se debate entre el mito y la propaganda, pero el rumor es suficiente para destruir cualquier autoridad. Nerón observa el incendio, mientras Roma se consume. ¿Verdad o mentira? El daño está hecho. El pueblo desconfía. El Senado conspira. La imagen del emperador se resquebraja. Y entonces Nerón comete un error imperdonable. En lugar de reconstruir la ciudad para su gente, decide reconstruirla para sí mismo. En el corazón de la Roma incendiada, donde antes vivían miles de ciudadanos, Nerón ordena levantar un complejo privado sin precedentes. La Domus Aurea, la Casa Dorada, no es un palacio, es una provocación. Salones interminables, muros recubiertos de oro, techos decorados con frescos móviles, jardines artificiales. Y en el centro, un lago privado. Donde antes hubo barrios populares, ahora hay agua reflejando el lujo imperial. Roma observa. Roma recuerda. La Domus Aurea no solo simboliza el exceso, simboliza la ruptura definitiva entre el poder y el pueblo. Cuando Nerón cae, no cae solo un emperador, cae una idea. El imperio entiende algo fundamental. No basta con gobernar. Hay que reconciliar. Los años siguientes son de inestabilidad. Emperadores que duran meses. Golpes de poder. Desconfianza constante. Hasta que finalmente emerge una figura distinta. Vespasiano. No es carismático. No es extravagante. No promete grandeza poética. Promete orden. Y Vespasiano comprende algo que Nerón jamás entendió. La arquitectura puede sanar. O puede destruir. Roma necesita un gesto contundente. Un acto simbólico imposible de ignorar. Y ese gesto comienza con una decisión radical. Donde Nerón tuvo un lago privado, Roma tendrá un espacio público. Donde hubo exceso, habrá función. Donde hubo oro, habrá piedra. La Domus Aurea debe desaparecer. No solo físicamente, sino de la memoria colectiva. El lago se drena. El terreno se limpia. Los restos se entierran. Y sobre ese suelo problemático, inestable, cargado de historia y resentimiento, Roma decide levantar algo nunca antes visto. Pero aquí surge el primer gran problema. Ese terreno no es apto para construir. Fue un lago artificial. El subsuelo está saturado. El drenaje es complejo. La estabilidad es dudosa. Cualquier ingeniero sensato habría descartado el lugar. Roma no lo hace. Porque el mensaje es más importante que el riesgo. El nuevo edificio no solo debe existir. Debe demostrar que Roma puede dominar incluso la tierra misma. Esta decisión marca el nacimiento de una ingeniería audaz. Casi temeraria. Antes de pensar en muros, los ingenieros romanos piensan en lo invisible. Cimientos,
drenajes, nivelaciones. Se excava profundamente. Se canaliza el agua. Se redefine el terreno. Roma comienza a hacer lo que mejor sabe hacer. Imponer orden sobre el caos. Pero no es solo una obra técnica. Es una operación psicológica. El pueblo observa cómo, poco a poco, el símbolo del abuso imperial se transforma en una promesa colectiva. Aquí no se construirá un templo, ni un palacio, ni una fortaleza. Se construirá un anfiteatro, un lugar donde el pueblo se reunirá, donde se celebrará el poder de Roma, donde la violencia será ritualizada, controlada, canalizada. El Coliseo empieza a existir primero en la mente del imperio. Y desde ese momento, ya no es solo arquitectura. Es estrategia. En esta Roma herida, cada piedra colocada tendrá un propósito doble. Sostener una estructura. Y sostener una narrativa. Entraremos en la mente del hombre que autorizó todo esto. Vespasiano. Su visión. Su cálculo político. Y la razón por la cual el Coliseo fue, desde su origen, mucho más que un lugar de espectáculos. Continúa. Porque ahora que conoces la herida, estamos listos para entender la decisión. El Coliseo no nace del capricho. Nace del cálculo. Y para entenderlo, debemos observar al hombre que lo autorizó. Tito Flavio Vespasiano no era Nerón. No era un artista. No era un soñador. No era un dios entre hombres. Era algo mucho más peligroso. Un administrador del poder. Cuando Vespasiano llega al trono en el año 69 después de Cristo, Roma no está celebrando. Está sobreviviendo. Ese año pasará a la historia como el año de los 4 emperadores. Un periodo de caos, traiciones, ejércitos enfrentados y autoridad fragmentada. Roma, por primera vez en mucho tiempo, no sabe quién manda, ni por cuánto tiempo. Vespasiano no conquista Roma con discursos. La conquista con estabilidad. No promete gloria inmediata. Promete orden. Y entiende algo esencial. El poder que no se ve constantemente, se cuestiona. Pero el poder que se materializa, se acepta. Vespasiano observa una ciudad cansada. Un pueblo desconfiado. Un senado prudente pero vigilante. Un imperio vasto que necesita símbolos claros. Y entonces toma una decisión estratégica que cambiará la historia. Roma necesita una obra que no hable de Nerón. Pero tampoco necesita un templo religioso. Necesita algo que funcione, que se use, que se llene de gente. Algo que devuelva al pueblo lo que le fue quitado. El terreno de la Domus Aurea no es solo un espacio físico. Es un trauma colectivo. Y Vespasiano decide convertir ese trauma en una herramienta política perfecta. Donde hubo un lago privado, habrá un espacio público. Donde hubo lujo inaccesible, habrá espectáculo compartido. El anfiteatro será un mensaje sin palabras. El emperador ya no se separa del pueblo. Se coloca en el centro de su mirada. Pero esta decisión implica un riesgo enorme. No solo técnico. Simbólico. Si el proyecto fracasa. Si la construcción se retrasa. Si la estructura presenta fallos. El mensaje se invierte. El Coliseo debe ser perfecto. Y para lograrlo, Vespasiano hace algo fundamental. Confía en los ingenieros. No en los arquitectos como artistas, sino en los ingenieros como estrategas. Roma ya dominaba caminos, acueductos y puentes.
Pero el Coliseo exige algo más complejo. Una estructura autosuficiente, monumental, repetible, escalable. Aquí entra en juego una idea clave del mundo romano. La estandarización. Nada en el Coliseo es único por capricho. Los arcos se repiten. Las medidas se replican. Los módulos se multiplican. Esto no es estética. Es eficiencia. Vespasiano entiende que una obra de esta magnitud no puede depender de soluciones improvisadas. Debe funcionar como una máquina. Por eso, desde el inicio, el proyecto del Coliseo se concibe con una lógica casi industrial. Se definen medidas base. Se calculan cargas. Se diseñan flujos humanos. Se proyecta el mantenimiento futuro. Todo antes de colocar la primera piedra. Y aquí aparece un dato que suele pasar desapercibido. Vespasiano no verá el Coliseo terminado. Y lo sabe. Esto nos dice algo crucial. El Coliseo no es una obra para la vanidad personal. Es una obra para la continuidad del poder. Un legado diseñado para sobrevivir a su creador. Por eso, Vespasiano no deja el proyecto en el aire. Lo estructura de tal forma que pueda continuar sin él. El diseño es claro. La financiación está asegurada. La logística está en marcha. ¿De dónde sale el dinero? De la guerra. El saqueo de Jerusalén y la victoria en Judea financian el anfiteatro. El Coliseo no solo se construye con piedra. Se construye con dominación imperial. Cada bloque de travertino transportado a Roma es también un recordatorio silencioso del alcance del imperio. El pueblo no ve el origen de los recursos. Ve el resultado. Y eso es suficiente. Vespasiano inaugura la obra. Establece el ritmo. Marca el objetivo. Y luego, desaparece de la escena histórica. Pero el proyecto continúa. Porque ahora ya no es solo una idea de emperador. Es una necesidad del Estado. El Coliseo se ha convertido en una promesa pública. Y Roma no puede incumplirla. En esta etapa temprana, los ingenieros romanos enfrentan el desafío más crítico. Como levantar una estructura colosal sobre un terreno inestable. Sin que colapse, se hunda o se agriete con el tiempo. La respuesta no está en la altura. Está en la base. En la parte 4, descenderemos bajo tierra. A los cimientos invisibles. Al sistema de drenaje. A las decisiones que aseguraron que el Coliseo no solo se levantara, sino que permaneciera en pie durante siglos. Porque antes de que Roma mostrara su poder al mundo, lo enterró profundamente bajo la tierra. Antes de que el Coliseo se elevara hacia el cielo de Roma, tuvo que descender. Descender a la tierra húmeda. Al barro del antiguo lago. A un suelo que no estaba destinado a sostener peso. Mucho menos una de las estructuras más grandes jamás concebidas por el mundo antiguo. Aquí comienza la verdadera proeza. Porque levantar muros es sencillo comparado con dominar el terreno. Y los ingenieros romanos lo sabían. El lugar elegido para el Coliseo no era una planicie estable. Había sido un lago artificial de la Domus Aurea. Durante años, el agua había saturado el subsuelo, reblandeciendo la tierra y alterando sus capas naturales. Cualquier error en esta etapa inicial habría condenado la obra desde su origen. Roma no podía permitirse ese fracaso. La primera decisión fue radical. Drenar completamente el terreno. No de forma superficial, sino estructural. Se excavaron canales profundos para desviar el agua subterránea. Se diseñó un sistema de drenaje permanente.
pensado no solo para la construcción, sino para la vida futura del edificio. El Coliseo debía resistir lluvias, filtraciones y movimientos del suelo durante siglos. Y lo lograría. Los ingenieros romanos entendían la hidrología empírica. Sabían cómo se movía el agua bajo tierra. Sabían que ignorarla significaba colapso. Por eso, antes de colocar una sola piedra visible, se construyó una red invisible. Canales, pendientes, salidas. Todo calculado para que el agua jamás se acumulara bajo la estructura. Solo entonces comenzó la excavación real. Se removieron enormes volúmenes de tierra. No con máquinas, sino con fuerza humana, herramientas simples y una organización impecable. Aquí aparece otra clave romana: el orden logístico. Miles de trabajadores no se movían al azar. Cada grupo tenía funciones precisas. Cada fase tenía tiempos definidos. La excavación debía ser uniforme. Cualquier desnivel implicaba cargas desiguales. Una vez alcanzada la profundidad necesaria, los ingenieros enfrentaron la siguiente decisión crítica: ¿qué material usar como base? La respuesta fue una de las mayores innovaciones romanas: el opus caementicium, el concreto romano. Este material, lejos de ser un simple relleno, era una mezcla cuidadosamente diseñada. Cal, agua, arena y fragmentos de piedra volcánica. La elección no era estética. Era química. La puzzolana volcánica reaccionaba con la cal, creando un material que se endurecía con el tiempo, incluso en contacto con la humedad. Una cualidad perfecta para un terreno problemático. Los cimientos del Coliseo no son bloques aislados. Son una masa continua. Una plataforma sólida, capaz de distribuir el peso de manera uniforme. Sobre esa base, se trazó una forma elíptica perfecta. No por belleza, sino por estabilidad. La elipse permite distribuir las cargas de forma más eficiente que un círculo rígido. Reduce puntos de tensión. Absorbe movimientos. Nada fue casual. Los ingenieros romanos no dibujaban primero la fachada. Dibujaban la estructura invisible. Cada arco que hoy vemos en la superficie responde a una carga que nace aquí, en lo profundo de la tierra. Pero el desafío no terminaba con la base. El Coliseo debía albergar multitudes. Eso significaba vibración, movimiento constante, impactos humanos. Los cimientos tenían que absorber energía, no solo peso. Por eso se diseñaron capas, materiales distintos, colocados estratégicamente para disipar fuerzas. Esta comprensión de la dinámica estructural no era teórica, era empírica. Roma había aprendido construyendo, fallando y corrigiendo durante siglos. Y ahora, todo ese conocimiento convergía en un solo punto. El Coliseo no se apoyaba en la tierra, la dominaba. Encima de los cimientos se alzaron los muros radiales. Muros que no eran simples divisiones, sino nervaduras internas. Funcionaban como los huesos de un cuerpo. Sostenían, conectaban y distribuían. Esta estructura interna permitía algo revolucionario: construir en altura sin comprometer estabilidad. Cada nivel descansaba sobre el anterior, como una extensión lógica, no como una carga peligrosa. Y mientras la piedra subía, la ingeniería invisible seguía creciendo debajo. Pasajes técnicos, espacios de mantenimiento, accesos ocultos. El Coliseo se concebía desde el inicio
como una obra que debía funcionar, no solo impresionar. Cuando finalmente los primeros arcos visibles comenzaron a elevarse, Roma ya había ganado la batalla más difícil, la batalla contra la tierra. Abandonaremos el subsuelo para analizar los materiales visibles: el travertino, la toba, el ladrillo. Y la razón exacta por la que el Coliseo resiste el paso del tiempo mejor que muchas construcciones modernas. Porque la eternidad de Roma no estaba solo en sus ideas, sino en la materia misma. Una vez dominada la tierra, Roma enfrentó su siguiente desafío: elegir la materia correcta. Porque la grandeza no depende solo de la forma, sino de aquello con lo que se construye. El Coliseo no es una acumulación arbitraria de piedra. Es una selección estratégica de materiales, cada uno elegido por su función específica dentro del conjunto. Los ingenieros romanos no pensaban en términos decorativos. Pensaban en resistencia, disponibilidad, comportamiento ante el clima y capacidad de mantenimiento a largo plazo. La estructura visible del Coliseo se levantó, principalmente, con travertino, una piedra caliza extraída de las canteras de Tívoli, a más de 20 kilómetros de Roma. El travertino no es la piedra más bella, pero es una de las más honestas. Es resistente a la compresión, soporta grandes cargas, envejece sin perder integridad estructural. Cada bloque de travertino utilizado en el Coliseo pesa varias toneladas. Transportarlo sin maquinaria moderna requirió una logística monumental. Ríos, caminos reforzados, rodillos, animales de tiro. Nada se improvisó. Pero el travertino no se utilizó en todo. Roma entendía que una estructura eficiente no debe ser uniforme. En zonas donde el peso debía reducirse, se empleó toba volcánica, una piedra más ligera, porosa, fácil de trabajar. La toba absorbía vibraciones, reducía la carga sobre los cimientos, permitía mayor flexibilidad estructural. Para unir estos materiales, los romanos utilizaron morteros de cal y ladrillo cocido en capas estratégicas. El ladrillo no era un sustituto barato. Era una solución inteligente. Permitía ajustes finos, reparaciones futuras, modificaciones sin comprometer la estabilidad general. Así, el Coliseo se convirtió en un sistema híbrido. Una combinación de elementos pesados y ligeros, duros y flexibles. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido y que revela el nivel de planificación romana. Los bloques de travertino no estaban unidos con mortero. Estaban unidos con grapas metálicas. Hierro. Cada bloque encajaba con el siguiente, mediante un sistema de precisión. Las grapas se insertaban en cavidades talladas y luego se sellaban. Esto permitía que la estructura respirara. Pequeños movimientos, expansiones térmicas, vibraciones. El Coliseo no es rígido, es adaptable. Con el paso de los siglos, muchas de estas grapas fueron robadas, fundidas, reutilizadas. Y aún así, la estructura sigue en pie. Esto nos dice algo fundamental. La resistencia del Coliseo no depende de un solo elemento, sino de la inteligencia del conjunto. Otro aspecto clave fue la repetición modular. Los arcos no son decorativos. Son unidades estructurales. Distribuyen cargas. Canalizan fuerzas hacia abajo. Permiten grandes aperturas sin comprometer solidez. El uso del arco romano no era un adorno clásico.
Era ingeniería aplicada. Cada nivel del Coliseo utiliza órdenes arquitectónicos distintos: dórico, jónico y corintio. No por estética, sino por jerarquía visual y estructural. La base es robusta. La cima es más ligera. El peso disminuye a medida que la altura aumenta. Esta lógica, simple en apariencia, es la razón por la cual el edificio no colapsa sobre sí mismo. Roma construía pensando en siglos, no en inauguraciones. Por eso, incluso cuando terremotos sacudieron la ciudad, cuando el imperio cayó, cuando el Coliseo fue saqueado, desmantelado y reutilizado como cantera, su esqueleto resistió. La piedra había sido elegida correctamente. Pero el Coliseo no era solo un cuerpo inerte. Debía funcionar, mover personas, soportar multitudes, transformarse según el espectáculo. Y para eso, la ingeniería debía ir más allá de la piedra. Entraremos al corazón operativo del Coliseo. Los pasillos, escaleras, accesos. Y el sistema que permitía que decenas de miles de personas entraran y salieran en minutos. Porque Roma no solo construía para durar, construía para controlar. El Coliseo no fue diseñado solo para ser visto. Fue diseñado para ser usado. Y aquí es donde la ingeniería romana alcanza un nivel que rara vez se explica con la profundidad que merece. Porque levantar una estructura monumental es una cosa. Pero lograr que 50.000 personas entren, se muevan, se sienten, observen un espectáculo violento y luego abandonen el edificio en cuestión de minutos. Sin caos, sin aplastamientos, sin colapsos estructurales. Eso es otra historia. El Coliseo no es un edificio. Es un sistema de circulación humana. Los romanos entendían algo fundamental. Las multitudes no piensan, fluyen. Y el Coliseo fue diseñado como un cauce. Desde el exterior, el edificio parece repetitivo. Arcos idénticos, niveles simétricos, accesos innumerables. Pero esa repetición es deliberada. Cada arco es una puerta potencial. Cada puerta, un canal de ingreso. Cada canal, una fracción controlada de la multitud. El Coliseo contaba con más de 80 accesos numerados. No al azar. Cada uno correspondía a un sector específico del graderío. El espectador romano no vagaba buscando asiento. Era dirigido. La ingeniería social comienza en la entrada. Los pasillos internos, los vomitoria, no eran simples corredores. Eran aceleradores de flujo. Su anchura, pendiente y curvatura estaban calculadas para mantener a las personas en movimiento constante, sin detenerse, sin aglomerarse. Roma había aprendido una lección vital. Una multitud detenida es peligrosa. Una multitud en movimiento es manejable. Las escaleras no se cruzaban de forma caótica. Estaban separadas por niveles y funciones. Clases sociales distintas, rutas distintas. El Coliseo reflejaba el orden del imperio en piedra. Los senadores accedían por entradas privilegiadas. Los ciudadanos comunes por rutas masivas. Las mujeres, los esclavos y los pobres. Tenían sectores específicos, más altos, más alejados. No era solo arquitectura. Era jerarquía materializada. Pero incluso con esta segregación, la eficiencia seguía siendo asombrosa. Un anfiteatro moderno tarda decenas de minutos en vaciarse. El Coliseo podía hacerlo en menos de 10. Esto no es exageración. Es diseño. Los romanos aplicaron principios que hoy asociamos con la ingeniería de transporte. Distribución de cargas humanas.
Eliminación de cuellos de botella. Redundancia de rutas. Si un acceso se bloqueaba, otros absorbían el flujo. Nada dependía de un solo punto. Además, la estructura interna del Coliseo funcionaba como un esqueleto poroso. No había muros innecesarios. Había vacíos estratégicos. Estos vacíos reducían peso, permitían circulación de aire y servían como amortiguadores acústicos. El ruido de la multitud no era un accidente. Era parte del espectáculo. El diseño amplificaba el rugido del público, convirtiéndolo en una sola voz. El emperador no solo veía el espectáculo, escuchaba el juicio del pueblo. Y el Coliseo se lo devolvía multiplicado. Pero la verdadera genialidad aparece cuando entendemos que esta máquina de multitudes debía coexistir con otra máquina aún más compleja, la del espectáculo. Mientras decenas de miles de personas se movían arriba, debajo de la arena, otro sistema funcionaba en paralelo. Animales, gladiadores, escenografía, mecanismos. Todo debía sincronizarse. Un error en la circulación superior podía provocar pánico. Un error abajo podía provocar muerte. Por eso, el Coliseo fue diseñado como dos mundos separados: el visible y el oculto. Arriba, orden y ritual. Abajo, preparación y control. Nada se dejaba al azar. El Coliseo enseñó a Roma algo que luego aplicaría en todo el imperio. El poder no se impone solo con fuerza. Se impone con organización. Cada persona que entraba al anfiteatro experimentaba el orden romano sin darse cuenta. Caminaba por él. Se sentaba dentro de él. Lo obedecía. Y cuando el espectáculo terminaba y la multitud abandonaba el edificio sin caos, el mensaje era claro, aunque nadie lo pronunciara. Roma funciona. Roma controla. Roma permanece. Descenderemos definitivamente bajo la arena. Al hipogeo. El corazón oculto del Coliseo. Porque si arriba Roma mostraba su rostro, abajo escondía su maquinaria más inquietante. Todo espectador romano creía comprender el Coliseo. Veía la arena. Veía la sangre. Veía la gloria. Pero no veía el verdadero corazón del anfiteatro. Porque el Coliseo no se sostenía solo sobre piedra y arcos. Se sostenía sobre un mundo oculto, enterrado bajo la arena, donde la ingeniería romana alcanzó su forma más inquietante. El hipogeo. Una red subterránea de pasillos, cámaras, plataformas y mecanismos, que transformaba el espectáculo en una coreografía perfectamente controlada. Este sistema no existía en los anfiteatros más antiguos. Fue una innovación radical. Antes del Coliseo, los combates eran simples, limitados, predecibles. El hipogeo cambió todo. Bajo la arena se extendían dos niveles principales de galerías, conectados por corredores estrechos y rampas. No era un espacio caótico. Era una fábrica. Cada zona tenía una función precisa. Almacenamiento de escenografía. Jaulas para animales. Celdas para gladiadores. Áreas de preparación técnica. Nada estaba allí por accidente. Los ingenieros romanos diseñaron el hipogeo como un tablero de ajedrez. Cada pieza debía moverse en el momento exacto. El elemento más asombroso del sistema eran los elevadores. Plataformas de madera, accionadas por poleas, contrapesos y fuerza humana. No uno,
Decenas. Estos elevadores podían hacer aparecer animales salvajes, gladiadores armados o elementos escenográficos directamente desde la arena, como si surgieran de la tierra misma. Para el público, era magia. Para Roma, era ingeniería aplicada al asombro. El cálculo debía ser perfecto. El peso, la velocidad, la sincronización. Un error podía provocar accidentes mortales. No solo abajo, sino arriba, frente a miles de espectadores. Por eso el hipogeo operaba bajo una disciplina extrema. Los trabajadores subterráneos no eran improvisados. Eran técnicos. Sabían cuándo mover una cuerda, cuándo liberar un contrapeso, cuándo bloquear un mecanismo. El hipogeo era ruidoso, oscuro, sofocante, pero funcionaba. Y aquí surge una paradoja fascinante. El espectáculo que parecía caótico y brutal en la superficie era, en realidad, el resultado de un orden absoluto debajo. Roma entendía que el caos controlado es una herramienta de poder. Los animales no entraban al azar. Las luchas no comenzaban por capricho. Todo seguía un guión. Incluso el miedo estaba coreografiado. El hipogeo también resolvía un problema logístico clave. El tiempo. Los espectáculos duraban horas. Cambiar escenarios manualmente habría sido imposible. Gracias al sistema subterráneo, la arena se transformaba una y otra vez, sin que el público percibiera la complejidad detrás. Selvas artificiales, rocas falsas, trampas. Todo emergía, desaparecía y se reconfiguraba. Pero este mundo oculto tenía límites. Antes de la construcción del hipogeo, el Coliseo podía inundarse parcialmente para representar batallas navales simuladas. La incorporación de esta infraestructura subterránea eliminó esa posibilidad. Roma eligió complejidad mecánica sobre espectáculo acuático. Una decisión que revela prioridades. Control preciso por encima de grandiosidad impredecible. El hipogeo no era visible, pero era esencial. Sin él, el Coliseo sería solo un gran estadio. Con él, se convirtió en una máquina escénica sin precedentes. Un teatro de la muerte, operado desde las sombras. Cada vez que el público rugía, alguien bajo tierra estaba tirando de una cuerda. Cada vez que una bestia aparecía, alguien había calculado su peso, su jaula y su momento. El Coliseo enseñó a Roma algo fundamental. El verdadero poder no siempre se muestra. A veces se oculta. Analizaremos uno de los aspectos más debatidos del anfiteatro. La relación entre el Coliseo, el agua y la ingeniería hidráulica. Porque incluso bajo la arena, Roma dominaba otro elemento indomable. El Coliseo no solo dominaba la piedra, también dominaba el agua. Y esto, en una ciudad construida sobre ríos, acueductos y cloacas. No era un detalle menor. Antes de que el hipogeo existiera, el Coliseo podía transformarse en algo completamente distinto. Un espacio líquido. Las naumaquias. Batallas navales simuladas. Se representaban ante miles de espectadores. Como demostraciones extremas del poder romano. Para lograrlo, la arena debía inundarse. Y para inundarla, Roma debía resolver 3 problemas simultáneos: traer agua, contenerla y retirarla con rapidez. La solución fue una combinación magistral.
de ingeniería hidráulica y planificación urbana. El Coliseo estaba conectado indirectamente a la vasta red de acueductos de Roma. Canales secundarios permitían desviar grandes volúmenes de agua hacia el anfiteatro en poco tiempo. Pero el verdadero desafío no era llenar la arena, sino controlar la filtración. El suelo estaba compuesto por capas de arena compactada, grava y sistemas de drenaje ocultos. Debajo, una red de conductos conectaba con la cloaca máxima, el sistema de alcantarillado más avanzado del mundo antiguo. Nada se dejaba estancado. El agua debía entrar, cumplir su función y desaparecer. Este equilibrio requería cálculos precisos. Presión, pendiente, resistencia de materiales. Un error podía debilitar la estructura, provocar hundimientos o generar colapsos invisibles. Por eso, las naumaquias eran eventos extraordinarios, no cotidianos. Con la construcción del hipogeo, esta capacidad se perdió. Las galerías subterráneas, los elevadores y los mecanismos hacían imposible una inundación total. Roma tomó una decisión estratégica: renunciar al espectáculo acuático, a cambio de un control escénico absoluto. La arena dejó de ser un espacio mutable por agua y se convirtió en un escenario mecánico. Pero el agua no desapareció del Coliseo. Seguía presente en los sistemas de limpieza. Después de cada jornada de sangre, la arena debía lavarse, la madera desinfectarse, los restos evacuarse. El agua fluía por canales ocultos, arrastrando sangre, arena y residuos hacia el sistema de alcantarillado. El público jamás veía esta fase, pero sin ella, el espectáculo no podía continuar. Incluso el velarium, el enorme toldo que cubría el anfiteatro, dependía indirectamente del agua. Las cuerdas y mástiles requerían mantenimiento constante, y la humedad controlada evitaba que los materiales se agrietaran. Bajo el sol implacable, todo estaba conectado. El Coliseo no funcionaba como una estructura aislada, sino como un nodo dentro del metabolismo urbano romano. La gestión del agua revelaba algo esencial. Roma no dominaba los elementos por fuerza bruta, sino por sistemas. Piedra, madera, hierro, agua y personas eran tratados como variables de una misma ecuación. El anfiteatro era el resultado visible de siglos de conocimiento acumulado. Cuando el público observaba una lucha, no veía la hidráulica, no veía los drenajes, no veía los conductos, pero estaban ahí, sosteniendo la ilusión. El control del agua completaba el control del espacio, y el control del espacio garantizaba el control del mensaje. Roma no solo entretenía, demostraba que podía someter incluso a los elementos. Entraremos en el terreno del tiempo y la resistencia. Como el Coliseo fue diseñado para durar, para repararse, y para sobrevivir a siglos de uso, abandono y saqueo. Porque construir grande es una cosa, construir para la eternidad es otra muy distinta. El Coliseo no fue concebido como un edificio efímero. Roma no construía para una generación, construía para el tiempo. Desde su origen, el anfiteatro fue pensado como una estructura capaz de resistir uso continuo, clima extremo, modificaciones internas y, eventualmente, el abandono. La durabilidad no fue un accidente, fue una decisión de diseño.
Los materiales elegidos hablan por sí mismos. El travertino, extraído de canteras cercanas a Tibur, no solo ofrecía belleza, sino resistencia a la compresión y al desgaste. Las piezas se ensamblaron con precisión milimétrica, unidas por grapas metálicas, que distribuían tensiones, en lugar de concentrarlas. Roma entendía que una estructura rígida se rompe, una estructura flexible sobrevive. Por eso, el Coliseo no es un bloque sólido, es una red. Arcos superpuestos, bóvedas cruzadas, muros aligerados y vacíos estratégicos creaban un sistema capaz de absorber vibraciones, movimientos del terreno y sobrecargas. Incluso los terremotos, frecuentes en la región, fueron considerados. El diseño permitía que ciertos sectores colapsaran, sin arrastrar al resto del edificio. Una lógica que hoy llamaríamos resiliencia estructural. El mantenimiento también estaba previsto. El Coliseo no dependía de una sola pieza crítica. Sus componentes podían reemplazarse sin comprometer el conjunto. Columnas dañadas se sustituían. Escaleras se reforzaban. Maderas se renovaban. Era un edificio vivo. Con el paso de los siglos, el uso cambió. Los espectáculos cesaron. Las multitudes desaparecieron. Pero la estructura permaneció. El Coliseo fue saqueado, despojado de mármol, utilizado como cantera. Y aún así, no cayó. Su forma seguía siendo reconocible. Su esqueleto, intacto. Esto revela algo esencial. Roma construía pensando en el peor escenario. Sabían que el poder no es eterno, que los imperios caen, que las funciones cambian. Pero la arquitectura, si está bien pensada, puede sobrevivir a sus creadores. El Coliseo se convirtió en fortaleza, vivienda, espacio religioso, ruina simbólica. Cada etapa dejó cicatrices, pero ninguna lo destruyó por completo. La razón es simple. Su diseño no dependía de ornamentos, sino de estructura. Cuando lo decorativo se perdió, lo esencial permaneció. Hoy, cada arco visible es una lección de ingeniería. Cada grieta, un registro del tiempo. El Coliseo no es una ruina frágil. Es un edificio que aprendió a envejecer. Roma nos dejó un mensaje en piedra. La verdadera grandeza no está en lo que impresiona al inicio, sino en lo que resiste cuando todo lo demás desaparece. Exploraremos cómo el Coliseo influyó en la arquitectura posterior, desde anfiteatros medievales hasta estadios modernos. Porque algunas ideas, cuando son correctas, no mueren. El Coliseo no terminó cuando dejaron de escucharse los gritos. Comenzó, en silencio, su vida más larga. Porque algunas construcciones no se limitan a cumplir una función. Se convierten en modelos. Durante siglos, arquitectos, ingenieros y gobernantes miraron al Coliseo, no como una ruina, sino como un manual abierto. La idea del anfiteatro no desapareció con Roma. Se transformó. En la Edad Media, muchas ciudades reutilizaron estructuras romanas para funciones completamente distintas. Murallas, fortalezas, plazas públicas. Pero el principio permanecía. Circulación eficiente, visibilidad total, control del espacio. Los constructores quizá no entendían cada cálculo romano,
pero reconocían algo esencial. Esas formas funcionaban. Con el Renacimiento, el Coliseo volvió a ser estudiado con intención. Ya no solo como símbolo, sino como referencia técnica. Los tratados de arquitectura comenzaron a analizar sus proporciones, sus ritmos de arcos, su lógica modular. La repetición dejó de verse como monotonía y pasó a entenderse como orden. Siglos después, cuando las ciudades modernas comenzaron a construir estadios, el eco del Coliseo reapareció. Graderíos en anillo, accesos múltiples, flujos separados, visión clara desde cualquier punto. Aunque los materiales cambiaron, acero, concreto, vidrio, los principios seguían siendo romanos. Incluso hoy, un estadio moderno funciona bajo las mismas reglas. Gestión de multitudes, jerarquías de acceso, control del tiempo y del movimiento. El Coliseo enseñó que la arquitectura no solo aloja personas, las dirige. Más allá de la ingeniería, su legado es conceptual. Demostró que el poder puede expresarse sin palabras, que un edificio puede educar, imponer, organizar y perdurar. Roma entendió algo que muchas civilizaciones olvidaron. Las ideas bien construidas son más duraderas que los imperios. El Coliseo sobrevivió a emperadores, religiones, guerras y saqueos. Hoy, ya no es escenario de muerte, sino de memoria. Pero su estructura sigue hablando. Habla de cálculo, de previsión, de sistemas, de una mentalidad que pensaba a largo plazo. Cada arco que permanece en pie es una lección para el presente. El Coliseo no es solo una obra del pasado. Es una advertencia y una inspiración. Porque nos recuerda que la verdadera grandeza no está en construir rápido, ni en impresionar por un momento. Está en construir algo que siga teniendo sentido. Cuando el mundo que lo creó ya no existe. El Coliseo no fue construido únicamente para albergar espectáculos. Fue diseñado para comunicar poder. Antes de que comenzara un combate, antes de que apareciera un gladiador, el mensaje ya había sido transmitido. Bastaba con verlo. Su tamaño imponía. Su simetría ordenaba. Su piedra hablaba de recursos infinitos. En una ciudad donde la mayoría de los edificios eran de ladrillo y madera, el Coliseo emergía como una anomalía deliberada. Una declaración. Roma no solo dominaba territorios. Dominaba la técnica necesaria para transformar ese dominio en arquitectura permanente. Cada arco repetido no era redundancia. Era insistencia. El mensaje se grababa en la mente del espectador. Roma es estable. Roma es racional. Roma es inquebrantable. La elección del emplazamiento tampoco fue casual. El anfiteatro se levantó donde antes existía el lago artificial de la Domus Aurea de Nerón, símbolo del exceso imperial. Con el Coliseo, los emperadores Flavios realizaron un gesto político magistral: devolver el espacio privado del tirano al uso público del pueblo. El edificio era propaganda en piedra. Cada espectáculo financiado por el Estado reforzaba la idea de generosidad imperial. Pan y circo, pero con ingeniería. El público no solo se entretenía, aprendía su lugar dentro del sistema. La disposición del graderío enseñaba jerarquía. El acceso enseñaba orden. La visibilidad enseñaba control.
Nada estaba oculto. Todo estaba regulado. Incluso la violencia cumplía una función pedagógica. Los castigos públicos, las ejecuciones simbólicas, los combates ritualizados, mostraban las consecuencias de desafiar al orden romano. El Coliseo convertía la ley en espectáculo, pero lo hacía con una precisión quirúrgica. El emperador aparecía en el palco principal, como figura central, no por proximidad física, sino por posición simbólica. Todos los caminos visuales convergían en él. Roma entendía algo fundamental. El poder no necesita gritar. Si está bien escenificado. La arquitectura hacía el trabajo. El Coliseo enseñaba a la multitud a aceptar la autoridad como algo natural, inevitable. Cuando el público aclamaba o condenaba, creía participar. Pero el marco de esa participación ya había sido definido. Incluso la misericordia estaba regulada. El pulgar, el gesto, la decisión final, todo ocurría dentro de un ritual diseñado. El Coliseo no solo mostraba poder, lo normalizaba. Por eso sobrevivió como símbolo, mucho después de perder su función original. Porque mientras otros edificios romanos fueron olvidados, el Coliseo siguió representando la idea misma de Roma, no como ciudad, sino como concepto, orden, control, permanencia. Analizaremos el contraste entre el Coliseo idealizado y la realidad cotidiana de quienes lo hacían funcionar. Trabajadores, esclavos, técnicos y operarios invisibles. Porque todo sistema de poder se sostiene sobre manos que rara vez se recuerdan. Cuando el público miraba la arena, creía ver a los protagonistas del Coliseo. Gladiadores, bestias, emperadores. Pero el verdadero funcionamiento del anfiteatro dependía de personas que nunca fueron aclamadas. El Coliseo era una máquina inmensa, que requería trabajo constante, preciso y silencioso. Miles de manos lo sostenían. Esclavos, libertos, artesanos, técnicos y obreros especializados. Hacían posible cada jornada de espectáculo. Antes de que el público entrara, alguien había limpiado la arena, reparado tablones, engrasado poleas, revisado cuerdas. El error no era una opción. En el hipogeo, los trabajadores se movían en condiciones extremas. Oscuridad, hacinamiento, ruido y peligro permanente. Un paso mal calculado podía significar una caída mortal. Un mecanismo mal ajustado. Un animal liberado antes de tiempo. No había margen para la improvisación. Estos operarios conocían el Coliseo mejor que nadie. Sabían que pasillos vibraban más, que poleas soportaban mayor carga, que plataformas debían reforzarse. Su conocimiento no estaba escrito. Se transmitía por experiencia. Muchos de ellos jamás se sentaron como espectadores. Entraban al anfiteatro cuando estaba vacío y salían cuando ya era de noche. El público nunca los veía. Los gladiadores, aunque celebrados, también formaban parte de este sistema invisible. Eran profesionales entrenados, propiedad del Estado o de escuelas privadas. Su vida estaba regulada. Alimentación, entrenamiento, combates programados. Incluso la muerte era calculada.
Un gladiador costaba dinero. No se desperdiciaba sin razón. Los animales, traídos desde los confines del imperio, requerían logística, cuidado y manejo especializado. Domadores, transportistas, veterinarios primitivos, trabajaban tras bambalinas. Todo esto ocurría lejos del aplauso. El Coliseo enseñaba una lección brutal. El espectáculo visible descansa sobre una infraestructura humana que permanece oculta. Roma no ignoraba a estos trabajadores. Simplemente los integraba al sistema, sin glorificarlos. El reconocimiento no era necesario. Cuando la función estaba cumplida, este modelo se repetiría durante siglos. Grandes obras, grandes eventos, grandes símbolos, sostenidos por quienes no aparecen en la historia oficial. El Coliseo es un recordatorio incómodo. Las civilizaciones no se levantan solo con ideas, sino con trabajo anónimo. Y aunque sus nombres se perdieron, su huella permanece en cada arco que sigue en pie. Exploraremos cómo el Coliseo pasó de ser un símbolo de poder pagano a un espacio resignificado por el cristianismo y la memoria moral. Porque incluso las piedras cambian de significado con el tiempo. Durante siglos, el Coliseo fue sinónimo de violencia ritualizada. Sangre, muerte, entretenimiento público. Pero ningún símbolo permanece intacto para siempre. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, el anfiteatro perdió su función original. Las multitudes desaparecieron. Los espectáculos cesaron. El silencio ocupó la arena. Y en ese silencio, el significado del Coliseo comenzó a transformarse. La Roma cristiana heredó un edificio cargado de memoria incómoda. Un lugar asociado al sufrimiento, a la crueldad, al poder sin límites. La tradición comenzó a reinterpretarlo. Aunque las fuentes históricas sobre martirios cristianos en el Coliseo son fragmentarias, la idea se impuso con fuerza simbólica. El anfiteatro pasó a verse como un espacio de sacrificio, no de gloria imperial, sino de fe. La sangre que antes celebraba el poder del Estado se resignificó como testimonio espiritual. Cruces comenzaron a aparecer entre las ruinas. Altares improvisados ocuparon antiguos pasillos. Procesiones recorrieron la arena. El Coliseo dejó de ser un lugar de espectáculo para convertirse en un sitio de reflexión moral. Esta transformación no fue inmediata ni uniforme. Durante la Edad Media, el edificio tuvo usos contradictorios. Fue fortaleza, vivienda, cantera de piedra. Pero paralelamente, crecía su carga simbólica. Cada derrumbe, cada mutilación del edificio, reforzaba la idea de decadencia del mundo antiguo. El Coliseo se convirtió en advertencia. Una lección tallada en ruinas. El poder terrenal es pasajero. En el siglo XVIII, esta visión se consolidó. Los papas declararon el Coliseo como lugar sagrado, vinculado a la memoria de los mártires. Se prohibió su desmantelamiento sistemático. Se protegió lo que quedaba. La ruina pasó a ser patrimonio moral. El Coliseo ya no imponía miedo. Imponía respeto. La violencia que antes se exhibía, ahora se recordaba con incomodidad. El edificio fue incorporado al relato cristiano de redención. Da horror a la reflexión. Del espectáculo a la memoria. Esta resignificación cambió la forma en que Occidente miraría sus propias ruinas.
no solo como restos del pasado, sino como espacios de enseñanza. El Coliseo dejó de pertenecer a Roma para pertenecer a la conciencia histórica. Sus piedras ya no gritaban, susurraban. Y ese susurro hablaba de límites, de responsabilidad, de la necesidad de recordar, para no repetir. Analizaremos cómo el Coliseo se convirtió en icono global, turístico, cultural y político, muy lejos de la arena original. Porque incluso las ruinas pueden ser utilizadas por el presente. El Coliseo ya no pertenece solo a la historia, pertenece a la imagen. En el mundo moderno, las ruinas dejaron de ser simples restos del pasado, para convertirse en símbolos portátiles, fotografiables, reproducibles, consumibles. El Coliseo es, quizá, la ruina más reconocible del planeta. Su silueta incompleta es suficiente para activar una idea. Roma. No hace falta contexto. No hace falta explicación. Esa recognoscibilidad lo transformó en un instrumento cultural poderoso. Artistas, viajeros y cronistas del siglo XVIII lo incorporaron al imaginario romántico. La ruina ya no era fracaso. Era belleza melancólica. El Coliseo se convirtió en escenario de contemplación. Un recordatorio de la fragilidad de los imperios y de la grandeza perdida. Pero con el siglo XX, la relación cambió otra vez. El Coliseo pasó a ser marca. Apareció en carteles, películas, libros, documentales. Se utilizó para representar no solo a Roma, sino a la idea de civilización occidental. Su imagen se volvió ubicua. El turismo masivo lo transformó físicamente. Pasillos antes silenciosos se llenaron de pasos constantes. La ruina tuvo que aprender a soportar multitudes. Una vez más. Ahora no para ver sangre, sino para capturar imágenes. Estados, instituciones y discursos políticos también lo reapropiaron. El Coliseo fue usado como escenario de eventos simbólicos. Discursos contra la violencia. Actos por la paz. Conmemoraciones públicas. El edificio que celebró la muerte se convirtió en emblema contra ella. Pero esta resignificación no está exenta de tensiones. Convertir una ruina en icono implica simplificarla, reducir su complejidad histórica a una imagen reconocible. El Coliseo corre el riesgo de convertirse en fondo, más que en contenido, en selfie, más que en lección. Sin embargo, su fuerza persiste, incluso despojado de contexto. El edificio sigue comunicando algo esencial. Duración. Ha sobrevivido a cambios de significado, a usos contradictorios, a interpretaciones opuestas. Poder, fe, memoria, turismo. Todas esas capas coexisten en la misma piedra. El Coliseo demuestra que las ruinas no son pasivas. Siguen siendo utilizadas, reinterpretadas, disputadas. Son campos de batalla simbólicos. Y en ese sentido, el Coliseo nunca dejó de ser un anfiteatro. Solo cambió el tipo de combate. Cerraremos la serie con una reflexión final que nos enseña hoy el Coliseo sobre ingeniería, poder y tiempo. Porque al final, toda ruina habla del presente, tanto como del pasado. El Coliseo sigue en pie, no completo, no intacto, pero presente. Y esa presencia no es casual.
A lo largo de estas partes hemos hablado de piedra, de arcos, de agua, de multitudes, de poder, de símbolos y de memoria. Pero al final, el Coliseo nos habla de algo más profundo. La relación entre intención humana y tiempo. Roma no sabía cómo sería el futuro. No podía prever religiones, naciones, cámaras o turistas. Pero sí entendía algo esencial. Que construir bien es una forma de dialogar con lo desconocido. Cada decisión de ingeniería del Coliseo fue una apuesta a largo plazo. Materiales resistentes. Sistemas redundantes. Flexibilidad estructural. Capacidad de adaptación. No se trataba solo de que el edificio funcionara hoy, sino de que pudiera seguir existiendo mañana, aunque su función cambiara. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El Coliseo perdió su propósito original, pero no perdió sentido. Fue escenario de violencia, y luego símbolo de fe. Fue cantera, y luego patrimonio. Fue ruina olvidada, y luego ícono global. Pocas construcciones han soportado tantas reinterpretaciones sin desaparecer. Eso nos obliga a una pregunta incómoda. ¿Construimos hoy pensando en durar? ¿O solo en impresionar? Vivimos en una era de velocidad. Edificios que envejecen en décadas. Obras pensadas para ciclos cortos. Arquitectura efímera. El Coliseo propone otra lógica. No la de la perfección eterna, sino la de la resiliencia. Aceptar que todo cambia, pero diseñar para que el cambio no destruya. El Coliseo no ganó la batalla contra el tiempo. Aprendió a convivir con él. Cada grieta es una negociación. Cada ausencia, una adaptación. Cada arco en pie, una decisión correcta tomada hace 2000 años. Y quizás esa sea su lección más poderosa. No que Roma fue invencible, sino que Roma entendió que el verdadero poder no está en dominar el presente, sino en dejar algo que todavía tenga sentido. Cuando el presente ya no exista, el Coliseo permanece, porque fue pensado más allá de su época. Y mientras siga en pie, nos recordará que la ingeniería, la arquitectura y las ideas bien construidas no solo sirven para hoy, sirven para resistir. El Coliseo sigue en pie, no porque haya sido perfecto, sino porque fue pensado con intención. Detrás de cada arco que resiste, hay decisiones humanas, cálculo, visión, tiempo. Hoy lo observamos como ruina, como imagen, como símbolo. Pero en realidad, el Coliseo es una pregunta abierta, que atraviesa los siglos. ¿Qué dejamos cuando ya no estamos? Si esta historia te hizo mirar el pasado con otros ojos, si te ayudó a entender que la ingeniería, la arquitectura y el poder no son solo técnica, sino ideas que dialogan con el tiempo, entonces este viaje valió la pena. En el contador de sueños, seguimos explorando los lugares donde la historia, el misterio y la memoria humana se encuentran. Si quieres seguir recorriendo estas historias ocultas, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos relatos. Déjame en los comentarios qué otra obra, civilización o enigma del pasado te gustaría que exploremos juntos. Gracias por quedarte hasta el final, porque mientras haya quien escuche estas historias, el pasado nunca termina de caer.
Nos vemos en el próximo sueño.